de modo que ando un poco perdido. Sospecho que sabrían contar mucho mejor esta historia. Por lo menos tendrían opiniones, sugerencias e ideas definidas sobre lo que debería ir al principio, al final y en medio. Me indicarían cuándo añadir detalles, cuándo omitir información superflua, qué es importante y qué es trivial. Después de tanto tiempo no recuerdo muy bien las cosas, y me resultaría muy útil su ayuda. Pasaron muchas cosas y me cuesta saber dónde situar qué. Y a veces no estoy seguro de que algunos incidentes que recuerdo con claridad ocurrieran de verdad. Un recuerdo que parece sólido como una piedra. Acto seguido me resulta tan vaporoso como una neblina. Ese es uno de los principales problemas de estar loco, nunca estar seguro de las cosas. Durante mucho tiempo creí que todo había empezado con una muerte y terminado con otra, como un buen par de sujetalibros, pero ahora ya no estoy tan seguro. Quizá lo que realmente puso todo en movimiento tantos años atrás, cuando yo era joven y estaba loco de verdad, fue algo más insignificante o más efímero, como unos celos ocultos o una rabia deprimida, o más universal y permanente, como la posición de las estrellas en el cosmos, la fuerza de las mareas o el movimiento rotatorio del planeta. Sé que algunas personas murieron, y yo tuve la suerte de no unirme a ellas, lo que fue una de las últimas observaciones que hicieron mis voces antes de abandonarme para siempre. Ahora, en lugar de su agotadora cacofonía, tengo medicamentos para prevenir su regreso. Una vez al día tomo diligentemente un psicotrópico, una pastilla oblonga de color azul, que me deja la boca tan seca que cuando hablo sueno como un viejo fumador empedernido, o como un sediento desertor de la legión extranjera, que ha cruzado el Sahara y suplica un sorbo de agua. Le sigue de inmediato un elevador de ánimo, de sabor amargo para combatir la esporádica depresión perversa y suicida en la que, según dice mi asistente social, es probable que me suma en cualquier momento, con independencia de cómo me sienta. De hecho, creo que podría entrar en su despacho, dando botes de alegría y exaltación por el rumbo positivo de mi vida. Y ella seguiría preguntándome si he tomado la dosis diaria. Esta pastillita cruel me estriñe y me hincha por retención de líquidos, como si llevara puesto un manguito de medir la tensión arterial, ceñido en la cintura en lugar del brazo izquierdo. Así que tengo que tomar un diurético y también un laxante para aliviar estos síntomas. El diurético me provoca una migraña terrible, como si alguien especialmente cruel me golpeara la frente como con un martillo. Combato ese efecto secundario con analgésicos, con codeína, mientras corro hacia el lavabo para resolver el otro. Y cada 2 semanas me inyectan un potente agente antipsicótico en el ambulatorio, donde me bajo los pantalones ante una enfermera que siempre sonríe de la misma forma y me pregunta en un tono idéntico cómo estoy. A lo que yo contesto que bien, tanto si lo estoy como si no, porque tengo bastante claro, incluso a través de las diversas nieblas de la locura, de cierto cinismo y de los fármacos, que le importa un comino, pero lo considera parte de su trabajo. El problema es que el antipsicótico, que me impide toda clase de conducta maligna y despreciable, o al menos eso me dicen, también me produce un ligero temblor en las manos, como si fuera un nervioso defraudador que se enfrenta a un inspector de Hacienda.
También me provoca un ligero rictus en las comisuras de los labios, de modo que tengo que tomar un relajante muscular para impedir que la cara se me convierta en una máscara que asuste a los niños del vecindario. Todos estos mejunjes me recorren a su aire las venas y me atacan varios órganos inocentes y probablemente embotados cuando se dirigen a calmar los irresponsables impulsos eléctricos que se me disparan en la cabeza como muchos adolescentes revoltosos, A veces me siento como si mi imaginación fuera un dominó incontrolable, que ha perdido de repente el equilibrio, se tambalea delante y atrás, y luego se desploma contra la demás fuerza de mi cuerpo, lo que desata una potente reacción en cadena, clic, 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 en mi interior. Era más fácil con mucho cuando era más joven, y lo único que tenía que hacer era escuchar las voces. La mayoría de las veces ni siquiera eran tan malas. En aquella época solían ser tenues, como ecos, que se desvanecen por un valle, o como los susurros que se oyen cuando unos niños comparten un secreto en el cuarto de juegos. Aunque cuando las cosas se ponían tensas, su volumen aumentaba. Deprisa. Normalmente mis voces no eran demasiado exigentes, eran más bien sugerencias, consejos, preguntas perspicaces, a veces un poco rezongonas, como una tía abuela solterona con la que nadie sabe muy bien qué hacer en una comida familiar, pero que aún así es invitada, y que de vez en cuando suelta algo grosero, disparatado o políticamente incorrecto, pero a la que nadie hace demasiado caso. En cierto sentido, las voces me hacían compañía, en especial las muchas ocasiones en que no tenía amigos. Tuve 2 amigos. Una vez fueron parte de la historia. Antes creía que la parte más importante, pero ya no estoy tan seguro. A varios de los que conocí durante lo que me gusta considerar mis años de verdadera locura, les fue peor que a mí. Sus voces les gritaban órdenes como los sargentos de instrucción de los marines, esos que llevan sombrero marrón verdoso, de ala ancha y rígida, calados hasta las cejas, de modo que por detrás se les puede ver la cabeza pelada. Muévete, haz esto, haz lo otro, o peor, suicídate, o peor aún, mata a alguien. Las voces que chillaban a esos tipos procedían de Dios, de Jesús, de Mahoma, del perro del vecino, de su tío abuelo fallecido, de extraterrestres, de un coro de arcángeles o de un coro de demonios. Esas voces eran insistentes, imperativas e intransigentes, y yo reconocía con la rigidez que refleja la mirada de esas personas y la tensión que les agarrotaba los músculos, que oían algo bastante fuerte y machacón, y que rara vez auguraba nada bueno. En momentos así me iba y esperaba cerca de la puerta o en el otro lado de la sala del estar común, porque era probable que ocurriera algo desafortunado. Me parecía un consejo que recordaba del colegio, una de esas cosas curiosas que se te graban. En caso de terremoto, el mejor sitio para esconderse es el umbral de la puerta, porque la estructura de la abertura arquitectónicamente más fuerte que una pared. Hay menos riesgos de que se te derrumbe en la cabeza. Así pues, cuando veía que la turbulencia de otro paciente
se volvía explosiva, encontraba el umbral donde tendría más probabilidades de supervivencia, y una vez ahí escuchaba mis propias voces que solían parecer cuidar de mí y casi siempre me advertían cuándo irme y esconderme. Tenían un curioso instinto de conservación, y si no les hubiese contestado en voz alta de modo tan obvio cuando era joven y aparecieron, jamás me habrían diagnosticado y recluido. Pero eso es parte de la historia, aunque no la más importante, ni mucho menos. Aún así, las echo extrañamente de menos, porque ahora estoy muy solo. Resulta muy duro, en los tiempos que vivimos, estar loco y ser de mediana edad, o ya no estarlo, pero solo mientras siga tomando las pastillas. Ahora me paso los días en busca de movimiento, no me gusta llevar una vida sedentaria, así que ando a paso rápido por la ciudad, desde los parques a las zonas comerciales e industriales, mirando y observando pero sin detenerme, o busco actividades en las que haya mucho movimiento ante mis ojos, como un partido de fútbol americano o baloncesto. Si ocurre algo ajetreado delante de mí, puedo descansar. Si no, mis pies siguen delante. 5, 6, 7 o más horas al día. Una maratón diaria que me gasta las suelas y me mantiene delgado y vigoroso. En invierno calzo unas botas rígidas y repiqueteantes del Ejército de Salvación. El resto del año llevo zapatillas de deporte que obtengo en la tienda de material deportivo. Cada pocos meses el propietario me pasa un par del 45 de algún modelo que ya no tiene salida, y así sustituyo el que se me ha quedado hecho jirones en los pies. A principios de primavera, tras el primer deshielo, me dirijo hacia las cascadas, donde hay una escalera para peces, y cada día trabajo como voluntario para registrar el regreso del salmón a la cuenca del río Connecticut. Eso me exige observar cómo infinitos litros de agua fluyen por la presa, y ver de vez en cuando cómo un pez remonta la corriente, impulsado por un potente instinto de volver a su lugar de nacimiento, donde, en el mayor misterio, desovará a su vez y morirá. Admiro al salmón, porque comprendo lo que significa ser empujado por las fuerzas que los demás no pueden ver, sentir ni oír, y percibir la obligación de un deber más importante que uno mismo. Son peces psicóticos. Tras años de recorrer tan felices el ancho océano, oyen una poderosa voz interior que los impele a iniciar este viaje imposible hacia su propia muerte. Perfecto. Me gusta pensar que los salmones están tan locos como yo antes. Cuando veo uno, hago una anotación a lápiz en un formulario que me proporciona el Wildlife Service estatal, y a veces susurro un saludo. Hola hermano, bienvenido a la sociedad de los locos. Es fácil detectar a los peces porque son esbeltos y tienen los costados plateados debido a sus largos viajes por el salado océano. Es una presencia brillante en el agua reluciente, invisible al ojo inexperto, casi como una fuerza invisible que pasa por la ventanita donde vigilo.
Casi noto la llegada del salmón antes de que aparezca al pie de la escalera para peces. Contar peces es algo satisfactorio, aunque pueden pasar horas sin que llegue uno, y nunca hay lo suficientes para complacer a los Wildlife Service, que comprueban el número de los que han regresado y sacuden la cabeza, frustrados, pero la ventaja de mi capacidad para detectarlos se traduce en otras. Mi jefe del Wildlife Service llamó a la policía local para informarle que yo era totalmente inofensivo, aunque siempre me he preguntado cómo lo dedujo, y tengo sinceras dudas sobre su veracidad general, de modo que me toleran en los partidos de fútbol y otros actos. Y ahora realmente, aunque no pueda decirse que sea bienvenido en esta antigua ciudad industrial, por lo menos soy aceptado. No se cuestiona mi rutina y más que loco me consideran excéntrico, lo que como he averiguado con los años es un estatus bastante seguro. Vivo en un pequeño apartamento de un dormitorio gracias a un subsidio del Estado. Está amueblado en lo que yo llamo estilo moderno encontrado en la calle. Mi ropa procede del Ejército de Salvación o de alguna de mis dos hermanas menores, que viven a un par de ciudades de distancia y que, de vez en cuando, por algún extraño sentimiento de culpa que no comprendo, sienten la necesidad de hacer algo por mí, vaciando los armarios de sus maridos. Me compraron un televisor de segunda mano, que apenas veo, y una radio que rara vez escucho. Me visitan cada pocas semanas para traerme comida casera, medio solidificada, en recipientes de plástico, y pasamos un rato hablando con incomodidad sobre todo de mis padres, a quien ya no les apetece demasiado verme, porque soy un recordatorio de las esperanzas perdidas y la amargura que la vida puede proporcionar de modo tan inesperado. Lo acepto e intento mantener las distancias. Mis hermanas se ocupan del pago de las facturas de la calefacción y la luz. Se aseguran de que me acuerde de cobrar los escasos cheques que llegan desde diversos organismos estatales de ayuda. Comprueban que haya tomado toda la medicación. A veces lloran, creo, al ver lo cerca que vivo de la desesperación, pero esa es la impresión que ellas tienen, no la mía, porque en realidad yo me siento bastante cómodo. Estar loco te proporciona una visión interesante de la vida. Sin duda te lleva a aceptar mejor ciertas cosas que te ocurren, excepto las veces en que los efectos de la medicación se pasan un poco y me siento muy inquieto y enojado por el modo en el que me ha tratado la vida. Pero la mayoría del tiempo, aunque no sea feliz, por lo menos tengo conciencia de las cosas, y mi existencia tiene detalles fascinantes como lo mucho que he dedicado a estudiar la vida en esta ciudad. Resulta sorprendente cuando he aprendido en mis recorridos diarios. Voy con los ojos abiertos y los oídos atentos, y capto toda clase de informaciones, desde que me dieron de alta en el hospital, después de que pasaran en él todas las cosas que iban a pasar. Me valgo de lo que aprendo, es decir, soy observador. Gracias a mis recorridos diarios he llegado a saber quién tiene una aventura escabrosa con qué vecino, qué marido se va de casa, quién bebe demasiado, quién pega a sus hijos,
Sé qué negocios tienen dificultades y quién ha heredado dinero de sus padres o quién lo ha ganado con un billete de lotería. Agraciado. Descubro qué adolescente anhela una beca de fútbol americano o de baloncesto para ir a la universidad. ¿Y qué adolescente irá unos meses a visitar alguna tía lejana para afrontar un embarazo indeseado? He llegado a saber qué policías te dan un respiro o cuáles son rápidos con la porra o las multas, según el caso. Y también hay todo tipo de observaciones menores que tienen que ver con quién soy y en quién me he convertido. Como por ejemplo, la peluquera que al final del día me hace señas para que entre a cortarme el cabello. Para estar más presentable durante mis recorridos diarios y después me da $5 de las propinas de la jornada. O el encargado de McDonald's local que cuando me ve pasar me da una bolsa de hamburguesas y papas fritas y que sabe que me gustan los batidos de vainilla y no los de chocolate. Estar loco y caminar por la calle es la forma más clara de ver la naturaleza humana. Puedes observar cómo la ciudad fluye, cómo hago con el agua en la escalera para peces. Y no es que sea un inútil. Una vez vi abierta una puerta de una fábrica a una hora impropia y busqué a un policía que se llevó todo el mérito por el robo que impidió. Pero la policía me entregó un certificado cuando anoté la matrícula de un conductor que tras atropellar a un ciclista se dio a la fuga una tarde de primavera. En otra ocasión actualicé eso de entre ellos se conocen, cuando al cruzar el parque lleno de niños que jugaban me fijé en un hombre que me dio mala espina. Tiempo atrás mis voces lo habrían observado y me habrían alertado, pero esta vez me encargué yo solo de mencionárselo a la joven maestra de preescolar, que estaba leyendo una revista sentada en un banco a 10 metros del cajón de arena y de los columpios sin prestar atención a los pequeños. Resultó que el hombre había salido de la cárcel hacía poco y era un delincuente sexual habitual. Esa vez no me dieron ningún certificado, pero la maestra hizo que los niños me regalaran un dibujo de ellos mismos jugando, y con la palabra gracias, escrita con esa letra extraordinariamente alocada que tienen los niños antes de que los carguemos de razones y opiniones. Me llevé el dibujo a casa y lo colgué en la pared, sobre la cabecera de la cama, donde aún sigue. Mi vida es gris, y el dibujo me recuerda los colores que podría haber tenido si no hubiera seguido el camino que me condujo hasta aquí. Este es más o menos el resumen de mi existencia actual. Un hombre en la periferia de la cordura, y sospecho que me habría limitado a pasar el resto de mis días de este modo, sin haberme molestado en contar lo que sé sobre todos aquellos hechos que presencié. Si no hubiera recibido una carta oficial, era un sobre sospechosamente grueso con mi nombre mecanografiado. Destacaba entre el habitual montón de folletos y de cupones de descuento de las tiendas de ultramarinos. No recibes demasiada correspondencia personal cuando vives tan aislado como yo, así que cuando llega algo fuera de lo corriente te apresuras a examinarlo. Aparte, el correo basura y abrí el sobre.
lleno de curiosidad. Lo primero que observé fue que habían escrito bien mi nombre: estimado señor Francis X. Pretel. Empezaba bastante bien. El problema de tener un nombre de pila que se comparte con el sexo opuesto es que genera confusión. Y más de una vez he recibido cartas de seguro médico porque no dispone de los resultados de mi último frotis cervical, o preguntado si me he hecho alguna mamografía. He dejado de intentar corregir estos errores informáticos. El Comité de Conservación del Hospital Estatal Western le ha identificado como uno de los últimos pacientes que fueron dados de alta de esta institución antes de que cerrara sus puertas permanentemente, hace unos 20 años. Como tal vez sepa, existe un proyecto para convertir parte de los terrenos del hospital en un museo y el resto cederlo para urbanizar. Como parte de ese esfuerzo, el comité patrocina un examen de un día de duración del hospital. Su historia, el importante papel que desempeñó en este estado y el enfoque actual sobre el tratamiento de los enfermos mentales. Le invitamos a acudir el próximo día. Hay previstos seminarios, discursos y diversiones. Le adjuntamos un programa de actos provisional. Si puede asistir, le rogamos que se ponga en contacto lo antes posible con una persona indicada a continuación. Eché un vistazo al teléfono y el nombre, cuyo cargo era copresidenta del Consejo de Conservación. Hojeé la información adjunta, que consistían en la lista de actividades previstas para ese día. Incluían, como decía la carta, discursos de políticos cuyos nombres reconocí, incluso el lugarteniente del gobernador y el líder de la oposición en el Senado. Había grupos de debate moderados por médicos e historiadores sociales de varias universidades cercanas. Me llamó la atención una sesión titulada La realidad de la experiencia del hospital, una presentación, seguida del nombre de alguien a quien pensé que podría recordar de mi época en el hospital. La celebración terminaría con un interludio musical a cargo de una orquesta de cámara. Dejé la invitación en la mesa y la contemplé un momento. Mi primer impulso fue echarla al cubo de la basura, pero no lo hice. Volví a cogerla, la leí por segunda vez y fui a sentarme en mi mecedora en un rincón de la habitación para valorar la cuestión. Sabía que la gente celebraba reencuentros sin cesar, los veteranos de Pearl Harbor o el día D se reúnen. Los compañeros de curso de secundaria se ven tras una o dos décadas para observar las cinturas ensanchadas, las calvas o los pechos caídos. Las universidades utilizan reencuentros como medios para arrancar fondos a licenciados que recorren con ojos llorosos, los viejos colegios mayores adornados de hiedra, recordando los buenos momentos, olvidando los malos. Los reencuentros son algo constante en el mundo normal. La gente intenta siempre revivir momentos que en su memoria son mejores de lo que fueron en realidad. Evocar emociones que en realidad es mejor que permanezcan en el pasado. Yo no. Una de las consecuencias de mi situación es sentir devoción por el futuro. El pasado es una confusión fugitiva de recuerdos peligrosos y dolorosos, porque iba a querer regresar.
y aún así dudaba. Contemplaba la invitación con una fascinación creciente. Aunque el hospital estatal Warstein estaba solo a 1 hora de distancia, no había vuelto allí desde que me habían dado de alta. Dudaba que nadie me hubiera pasado un solo minuto tras su puerta lo hubiera hecho. Advertí que las manos me temblaban un poco. Quizá los efectos de la medicación empezaban a diluirse. De nuevo me dije que debía echar la carta a la basura y salir a la calle. Aquello era peligroso, inquietante. Amenazaba la muy cuidadosa existencia que me había construido. Pensé que debía caminar deprisa, avanzar rápido, concluir mi rutina normal porque era mi salvación, olvidarme de la carta, y empecé a hacerlo, pero me detuve. Cogí el teléfono y marqué el número de la presidenta. Oí 2 tonos, luego una voz. Diga, con la señora Robinson Smith, por favor. Pedí con excesivo brío. Yo soy su secretaria. ¿De parte de quién? Me llamo Francis Javier Pretel. Oh, señor Pretel. Llama por lo del día de Warstein, ¿verdad? Exacto, voy a asistir. Fantástico. Espera un momento que le paso la llamada. Pero colgué casi asustado de mi propia impulsividad. Salí a la calle y caminé lo más rápido que pude antes de tener la oportunidad de cambiar de opinión. Mientras corría metros y metros de acera, dejaba atrás las fachadas de las tiendas y las casas de mi ciudad sin fijarme en ellas. Me preguntaba si mis voces me habrían aconsejado que fuera o que no. Era un día demasiado caluroso para finales de mayo. Tuve que tomar 3 autobuses distintos para llegar a la ciudad, y cada vez parecía que la mezcla de aire caliente y gases de motor era peor, el hedor mayor, la humedad más alta. En cada parada me decía que volver era una absoluta equivocación, pero me negaba a seguir mi propio consejo. El hospital estaba en las afueras de la pequeña ciudad universitaria de Nueva Inglaterra, que poseía la misma cantidad de librerías que de pizzerías, restaurantes chinos o tiendas de ropa barata de estilo militar. Algunos negocios tenían, sin embargo, un carácter ligeramente iconoclasta, como la librería especializada en autoayuda y crecimiento espiritual, en que el dependiente tras el mostrador tenía el aspecto de haberse leído todos los libros de los estantes sin haber encontrado ninguno que lo ayudase, o un bar de sushi que parecía bastante desastrado, la clase de sitio donde era probable que el tipo que cortaba el pescado crudo se llamara Tex Paddy y hablara un acento sureño o irlandés. El calor del día parecía emanar de las aceras una calidez radiante, como una estufa de una sola posición. Temperatura infernal. Llevaba mi única camisa blanca desagradablemente pegada a la zona lumbar, y me habría aflojado la corbata si no hubiese tenido miedo de no poder recomponerme el nudo. Vestía mi único traje, un traje de lanilla azul para asistir a entierros, comprado de segunda mano en previsión de la muerte de mis padres. Pero como ellos se obstinan a conservar la vida, era la primera ocasión en la que me lo ponía. No tenía ninguna duda de que sería un buen traje para que me enterraran con él, ya que mantendría mis restos calientes en la tierra fría. Cuando llegué a la mitad de la colina en mi ascenso,
hacia los terrenos del hospital, ya juraba que sería la última vez que me los pondría deliberadamente. Por mucho que se enfureciesen mis hermanas cuando apareciera en el velatorio de nuestros padres en pantalones cortos y una camisa con un chillón estampado hawaiano. Pero ¿qué podrían decirme? Después de todo, soy el loco de la familia. Una excusa justificada toda clase de comportamientos. Por una curiosa y espléndida ironía arquitectónica, el Hospital Estatal Wernstein se erigía en lo alto de una colina con vistas al campus de una famosa universidad femenina. Los edificios del hospital imitaban los del centro educativo con mucha hiedra, ladrillos y marcos de ventana blancos en residencias rectangulares de 3 y 4 plantas, dispuestas alrededor de patios interiores con campos y grupos de olmos. Siempre sospeché que ambos proyectos eran obra de los mismos arquitectos y que el contratista del hospital había burlado materiales a la universidad. Un cuervo que pasara volando habría supuesto que el hospital y la universidad era más o menos la misma cosa. Solo habría observado las diferencias si hubiese sido capaz de entrar en cada edificio. La línea de demarcación física era un camino asfaltado de un solo carril desprovisto de acera, que serpenteaba por un lado de la colina y con una zona de equitación en el otro, donde los estudiantes más ricachones de entre los ya ricachones ejercitaban sus caballos. La cuadra y los obstáculos seguían allí, donde estaban la última vez que los vi, 20 años atrás. Una solitaria amazona describía círculos por el recinto bajo el sol veraniego y espoleaba a su caballo al enfilar a los obstáculos, como una cinta de Mobius. Oí los resuellos fuertes del animal mientras se esforzaba en medio del calor, y vi una larga coleta rubia que salía del casco negro de la amazona. Tenía la camisa empapada de sudor y las ijadas del caballo relucían. Ambos parecían ajenos a la actividad que tenía lugar colina arriba. Seguí avanzando hacia una carpa de rayas amarillas que habían plantado el otro lado del muro de ladrillo con la verja del hospital. Un cartel rezaba inscripción. Una mujer corpulenta y servicial situada tras una mesa me proporcionó una etiqueta con mi nombre y me la pegó en la chaqueta con una fioritura. También me proveyó de una carpeta que contenía copias de numerosos artículos de periódicos en los que se detallaban los proyectos de urbanización de los antiguos terrenos del hospital, bloques de pisos y casas de lujo porque las tierras tenían vistas al valle y el río. Eso me resultó extraño. Con todo el tiempo que había pasado allí, no recordaba haber visto la línea azul del río en la distancia, aunque por supuesto podría haber creído que era una alucinación. También había una breve historia del hospital y algunas fotografías granuladas en blanco y negro, de pacientes que recibían tratamiento o pasaban el rato en las salas de estar. Repasé esas fotografías en busca de rostros familiares, incluido el mío, pero no reconocí a nadie, aunque los reconocí a todos.
Todos éramos iguales entonces, arrastrábamos los pies con diversas cantidades de ropa y medicación. La carpeta contenía un programa de las actividades del día, y vi a varias personas que se dirigían hacia lo que sería o lo que fue el edificio de administración. La presentación prevista para esa hora estaba a cargo de un catedrático de historia y se titulaba La importancia cultural del Hospital Estatal Western. Si tenemos en cuenta que los pacientes estábamos confinados en el recinto y muy a menudo enredados en las diversas unidades, me pregunté de qué podría hablar. Reconocí al lugarteniente del gobernador, que rodeado de varios funcionarios recibía a otros políticos estrechándoles la mano. Sonreía, pero yo no recordaba a nadie que hubiera sonreído cuando lo conducían a ese edificio. Era el sitio donde te llevaban primero y donde te ingresaban. Al final del programa había una advertencia en letras mayúsculas que indicaba que varios edificios del hospital se encontraban en mal estado y era peligroso entrar en ellos. La advertencia conminaba a los visitantes a limitarse al edificio de administración y a los patios interiores por motivos de seguridad. Avancé unos pasos hacia la cola de gente que iba a la conferencia y me detuve. Observé cómo la cola se reducía a medida que el edificio la devoraba. Entonces me volví y crucé deprisa el patio interior. Me había dado cuenta de algo. No había ido allí para oír un discurso. No tardé mucho en encontrar mi antiguo edificio. Podía haber recorrido el camino con los ojos cerrados. Las rejas de metal que protegían las ventanas se habían oxidado. El tiempo y la suciedad habrían bruñido el hierro. Una colgaba como una ala rota de una sola abrazadera. Los ladrillos exteriores también se habían decolorado y adquirido un tono marrón opaco. Los nuevos brotes de hiedra que crecían con la estación parecían agarrarse con poca energía a las paredes, descuidados, silvestres. Los arbustos que solían adornar la entrada habían muerto, y la gran doble puerta que daba acceso al edificio colgaba de unas jambas resquebrajadas y astilladas. El nombre del edificio, grabado en una losa de granito gris en la esquina, como una lápida, también había sufrido. Alguien se había llevado parte de la piedra, de modo que las únicas letras que se distinguían eran MREST. La A inicial era ahora una marca irregular. Todas las unidades llevaban el nombre, no sin cierta ironía, de universidades famosas: Harvard, Yale, Princeton, Williams, Wesleyan, Smith, Mount Holyoke, Wesley y por supuesto la mía, Amherst. El nombre del edificio respondía al de la ciudad y la universidad, que a su vez respondía al de un soldado británico, Lord Geoffrey Amherst, cuyo salto a la fama se produjo al equipar cruelmente a las tribus rebeldes de indios con mantas infectadas de viruela. Estos regalos lograron con rapidez lo que las balas, las baratijas y las negociaciones no habían conseguido. Me acerqué a leer un cartel clavado a la puerta. La primera palabra era peligro, escrita con letras grandes.
Seguía cierta jerga del inspector de inmuebles del condado, que declaraba ruinoso el edificio, lo que equivalía a condenarlo a la demolición. Iba seguido con letras igual de grandes de prohibida toda entrada no autorizada. Lo encontré interesante. Tiempo atrás parecía que quienes ocupaban el edificio eran los condenados. Jamás se nos ocurrió que las paredes, los barrotes y las cerraduras que limitaban nuestras vidas se encontrarían alguna vez en la misma situación. Daba la impresión de que alguien había desoído la advertencia. Las cerraduras estaban forzadas con una placa, un medio que carece de sutileza, y la puerta estaba entreabierta. La empujé con las manos y se deslizó con un crujido. Un olor a moho impregnaba el primer pasillo. En un rincón había un montón de botellas vacías de vino y cerveza, lo que explicaría la naturaleza de los visitantes furtivos, chicos de secundaria, en busca de un sitio donde beber, lejos de la mirada de sus padres. Las paredes estaban manchadas de suciedad y extraños eslóganes pintados con spray de distintos tonos. Uno decía: los malos mandan. Supuse que era cierto. Las cañerías se habían desprendido del techo y una de ellas goteaba una oscura agua fétida al suelo de linóleo. Los escombros y la basura, el polvo y la suciedad llenaban todos los rincones. Mezclado con el olor neutro de los años y el abandono, se notaba el hedor característico a excrementos. Avancé unos pasos más, pero tuve que detenerme. Una placa de un tabique caída en mitad del pasillo bloqueaba el paso. Vi a mi izquierda la escalera que conducía a las plantas superiores, pero estaba llena de desechos. Quería recorrer la sala de estar común a mi izquierda y a ver las salas de tratamiento que ocupaban la planta baja. También quería ver las celdas del piso superior, donde nos encerraban cuando luchábamos contra nuestra medicación o nuestra locura, y los dormitorios, donde yacíamos como desdichados campistas en hileras de camas metálicas. Pero la escalera parecía inestable y temí que fuera a derrumbarse bajo mi peso. No estoy seguro del rato que pasé allí, en cuclillas, escuchando los ecos de todo lo que había visto y oído tiempo atrás. Como en mi época de paciente, el tiempo parecía menos urgente, menos imperioso, como si la segunda manecilla del reloj avanzara muy despacio y los minutos pasaran a regañadientes. Me acechaban los fantasmas de la memoria. Podía ver caras, oír sonidos, los sabores y los olores de la locura y la negligencia. Volvieron a mí en una oleada. Escuché mi pasado arremolinándose a mi alrededor, cuando el momento de la melancolía me invadió por fin. Me incorporé y salí despacio del edificio. Me dirigí a un banco situado bajo un árbol en el patio interior y me senté para contemplar lo que había sido mi hogar. Me sentía exhausto y respiré el aire fresco con esfuerzo, más cansado de lo que me sentía después de mis paseos habituales por la ciudad. No desvié la mirada hasta que oí unos pasos en el camino. Un hombre bajo y corpulento, un poco mayor que yo, con el cabello negro y lacio salpicado de canas. Avanzaba deprisa hacia mí, lucía una amplia sonrisa pero una ligera ansiedad en los ojos, y me dirigió un tímido saludo. Supuse que te encontraría aquí, dijo, resoplando debido al esfuerzo y el calor. Vi tu nombre en la lista de inscripciones. Se detuvo a unos pasos de distancia, vacilante. Hola, pajarillo, me dijo.
Bonjour, Napoleón, contesté a la vez que me levantaba y le tendía la mano. Nadie me había llamado así en muchos años. Me estrechó la mano. La suya estaba algo sudada y se agarraba con flojedad. Debía ser por la medicación, pero su sonrisa seguía ahí. Ni a mí, aseguró. Vi tu nombre en el programa. ¿Vas a dar un discurso? No me convence eso de ponerme delante de toda esa gente, dijo tras asentir. Pero el médico que me trata está metido en el proyecto de urbanización y fue idea suya, dijo. Dijo que sería una buena terapia, una demostración fehaciente de la ruta dorada hacia la recuperación total. Dudé un momento y pregunté, ¿tú qué crees? Creo que es él quien está loco. Napoleón se sentó en el banco y soltó una risita, ligeramente histérica, un sonido agudo que unía nerviosismo y alegría, y que recordé de la época que pasábamos juntos. Por supuesto, va bien que la gente siga pensando que estás totalmente loco, porque así nunca puedes ponerte en una situación demasiado embarazosa, añadió, y yo sonreí. Era la clase de observación que solo haría alguien que haya pasado un tiempo en un hospital psiquiátrico. Me recosté y ambos observamos el edificio Amherst. Él suspiró. ¿Has enterado? Sí, está hecho un desastre. A punto para el martillo de demolición. Yo ya lo pensaba entonces, pero todo el mundo creía que era el mejor sitio del mundo. Por lo menos eso me dijeron cuando me ingresaron. Un centro psiquiátrico avanzado. La mejor forma de tratar a los enfermos mentales en un entorno residencial. Menuda mentira. Contuvo el aliento y añadió, una puta mentira. ¿Es eso lo que vas a decirles en el discurso? Me refiero. No creo que sea lo que quieren oír, dijo tras sacudir la cabeza. Es más sensato decirles cosas bonitas, cosas positivas. Tengo prevista una serie de tremendas falsedades. Me lo pensé un momento y sonreí. Eso podría ser un signo de salud mental, comenté. Espero que tengas razón, sonrió Napoleón. Ambos guardamos silencio unos segundos. No les voy a hablar sobre los asesinatos, susurró él con tono nostálgico, ni decirles una sola palabra sobre el bombero o la fiscal, ni nada de lo que pasó al final. Alzó los ojos hacia el edificio y añadió, de todos modos, esa historia deberías contarla tú. No respondí. Napoleón guardó silencio un momento. ¿Piensas en lo que pasó?, preguntó. Negué con la cabeza, pero los dos sabíamos que era falso. A veces sueño con ello, expliqué, pero me resulta difícil recordar que fue real y que no. Es lógico, dijo y añadió despacio. ¿Sabes qué me preocupaba? Nunca supe dónde enterraban a las personas, las que murieron cuando estábamos aquí. Quiero decir que estaban en la sala de estar o en los pasillos con todos los demás y de repente estaban muertas. ¿Pero qué pasaba luego? ¿Te llegaste a enterar? Sí, respondí. Tras una pausa, había un pequeño cementerio improvisado en un extremo del hospital, hacia la arboleda situada detrás de Administración y de Harvard. Pasado el jardincillo, creo que ahora forma parte de un campo de fútbol juvenil. Me alegra saberlo, dijo Napoleón mientras se secaba la frente. Siempre me lo había preguntado. Estuvimos callados unos instantes y luego prosiguió. Ya sabes cómo detestaba averiguar cosas. Después, cuando nos dieron de alta y nos enviaron
a ambulatorios para recibir el tratamiento y todos esos nuevos fármacos, ¿sabes qué detesté? ¿Qué? Que el delirio al que me había aferrado durante tantos años no solo era un delirio, sino que ni siquiera era un delirio especial, que no era la única persona que imaginaba ser la reencarnación de un emperador francés. De hecho, seguro que París está lleno de gente así. Detesté saber eso. Es mi delirio. Me sentía especial, único, y ahora solo soy un hombre corriente que tiene que tomar pastillas, sufre temblores en las manos todo el rato, solo puede tener un empleo de lo más simple y cuya familia seguramente desearía que desapareciera. Me gustaría saber cómo se dice joder en francés. Bueno, personalmente, si te sirve de algo, siempre tuve la impresión de que eras un espléndido emperador francés, aseguré tras pensar un momento. ¿Y si hubieras sido tú quien dirigió esas tropas de Waterloo? Seguro que habrías ganado. Napoleón soltó una risita. Siempre supimos que se te daba mejor que a los demás prestar atención al mundo que nos rodeaba. Pajarillo, dijo. Le caías bien a la gente, aunque estuviera delirante y loca. Me alegra saberlo. ¿Y el bombero? Era amigo tuyo. ¿Qué fue de él? Me refiero a después. ¿Se fue? Contesté tras una pausa. Solucionó todos sus problemas y se trasladó al sur y ganó mucho dinero. Formó una familia, compró una casa grande, un coche potente. Todo le fue muy bien. Lo único que supe fue que dirigía una fundación benéfica, sano y feliz. No me extraña, asintió Napoleón. ¿Y la mujer que vine a investigar se fue con él? No, obtuvo una plaza de juez con toda clase de honores. Su vida fue maravillosa. Lo sabía, era de prever. Todo esto era mentira, por supuesto. Tengo que volver y prepararme para mi gran momento, dijo tras echar un vistazo al reloj. Deséame suerte, buena suerte, dije. Me ha gustado volver a verte, añadió Napoleón. Espero que te haya ido bien. Y yo a ti. Tienes buen aspecto. ¿De veras? Lo dudo. Dudo que muchos de nosotros tengamos buen aspecto, pero está bien. Gracias por decirlo. Se levantó y yo hice lo mismo. Ambos volvimos la mirada hacia el edificio Amherst. Me alegraré cuando lo derriben, dijo Napoleón con súbita amargura. Era un sitio peligroso y maligno, y en él no pasaban cosas buenas. Se volvió hacia mí. Tú estuviste ahí, pajarillo. Lo viste todo. Cuéntalo. ¿Quién querría escucharme? Puede que alguien. Escribe la historia. Puedes hacerlo. Algunas historias es mejor no escribirlas. Si la escribes, entonces será real, comentó Napoleón, y se encogió de hombros. Si solo la conservamos en nuestros recuerdos, es como si nunca hubiera pasado, como si hubiera sido un sueño o una alucinación propia de chalados. Nadie se cree lo que decimos, pero si lo escribes, eso le dará, no sé, cierto fundamento, lo volverá real. El problema de estar loco es que era muy difícil distinguir qué era verdad y qué no, dije, sacudiendo la cabeza. Eso no cambia solo porque tomemos las pastillas suficientes para arreglárnoslas en el mundo con los demás. Tienes razón, sonrió Napoleón, pero también puede que no la tengas, no lo sé. Solo sé que podrías contarlo y quizás algunas personas lo creerían. Y eso ya estaría bastante bien. Entonces nadie nos creería.
ni siquiera con la medicación. Nadie nos creía. Volví a echar un vistazo al reloj y movió los pies nervioso. Deberías regresar, aconsejé. Tengo que regresar, repitió. Estuvimos un momento quietos, incómodos, hasta que por fin se dio la vuelta y se alejó. A medio camino se giró y me dedicó el mismo saludo inseguro que al llegar. Cuéntalo, me gritó. Y se alejó deprisa, un poco encorvado como era de costumbre. Vi que las manos le temblaban de nuevo. Ya había oscurecido cuando por fin regresé a mi casa y me encerré en la seguridad de aquel reducido espacio. Un cansancio nervioso parecía latirme en las venas, recorriéndolas junto con los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Encontrarme con Napoleón y oír cómo me llamaba por el apodo que recibí cuando ingresé en el hospital me había despertado emociones. Me planteé tomar más pastillas. Tenía unas que servían para calmarme si me ponía demasiado nervioso, pero no lo hice. Cuenta la historia, me había dicho. ¿Cómo? Pregunté en voz alta en la inquietud de mi hogar. La habitación resonó a mi alrededor. No puedes contarlo, me dije. Y entonces me pregunté, ¿por qué no? Tenía bolígrafos y lápices, pero no papel. Entonces tuve una idea. Por un segundo me pregunté, si era una de mis voces que volvía, la que me lanzaba al oído una sugerencia rápida y una orden modesta. Me detuve. Escuché con atención para distinguir los tonos inconfundibles de mis viejos guías entre los sonidos de la calle que se oían por encima del zumbido del aire acondicionado de la ventana. Pero me eludían. No sabía si estaba ahí o no, pero estaba acostumbrado a la incertidumbre. Cogí una silla algo arañada y raída y la situé contra la pared, al fondo de la habitación. Aunque no tenía papel, sí tenía paredes desnudas pintadas de blanco. Si mantenía el equilibrio sobre la silla podía llegar hasta casi el techo. Agarré un lápiz y escribí deprisa con pequeña letra, comprimida pero legible: Francis Javier Pretel. Llegó llorando al hospital estatal Warsten en una ambulancia. Llovía con intensidad, anochecía deprisa y tenía los brazos y las piernas atadas. Con solo 21 años estaba más asustado de lo que había estado en su corta y hasta entonces relativamente monótona vida.